Ok, yo creo que ya estamos quienes van a estar, ¿no? Entonces, bueno, y ayer, ¿qué terminó lo de las elecciones? ¿Fueron o no fueron? Sí fueron, pero se fue la luz, doctor. O sea, se fue la luz en un voto electrónico y no pudieron dar los resultados de los centros regionales. Se fue bueno, es que aquí se fue la luz en una gran parte de San Pedro Sula. Pero teníamos gente ahí en la mesa y dijeron que no se fue. So, nos mintieron. Pero igual, o sea, dicen que no tenían los resultados de los regionales, pero dieron la FEU a nivel nacional. Entonces, ¿cómo lo dieron? Si no tenían los regionales. No tengo idea. Bueno, sí, de cualquier manera sí puedes dar un resultado preliminar, porque ponele que la universidad tiene como 100,000 alumnos en total, o sea, 100,000 matriculados, no sé si los 100,000 estaban habilitados para votar, pero de ellos ponele que el 70% está en Tegucigalpa, o sea que a menos que la elección fuera muy cerrada, ya pudieras tener una votación. Por ejemplo, suponete que son 100,000 alumnos, votan 70,000 en Tegucigalpa y ya tenés 52,000 votos para una planilla. Con toda la suma de los regionales no cambias la vuelta. Si fuera una de esas elecciones que se ganan por mayoría enorme. Y decir, bueno, ya faltan 20,000 votos. Es como una elección nacional. Que decir, bueno, yo ya anuncié que, qué sé yo, que la doña esta era presidente, pero todavía me falta recontar, qué sé yo, los municipios de Puerto Lempira, pero Puerto Lempira no va a cambiar la elección. O sea que no es en principio algo imposible. No sé qué tanta era la diferencia de votos, ¿va? Porque si estaban bien cerrados, tenían que esperar los resultados de todos los demás regionales. Es que no iba a ganar como que una planilla, sino que dependiendo de cuántos votos subieran, iban a tener tantos puestos, así tipo de congreso, con cociente electoral. Entonces ayer dieron hasta la cantidad de puestos por partido. Por eso te digo, ya tenían, sí se puede cuando ya tenés una mayoría significativa de los votos contados, y tal vez el último puesto es el que estaría en pleito. Y mira, vos vas de qué, vos ibas en una de esas cosas. Sí, pero llega de carrera. Pero por lo menos en la misma elección. O sea, Sí, no, de carrera, no, es que el problema no es en la carrera, porque como era planilla única, solo ocupábamos un voto y quedábamos. El problema es consejo universitario, planilla de centro y planilla de FEU. planilla única, y es que solo se inscribió un grupo. Sí. Elecciones de partido único, exactamente así empezó la Unión Soviética. Pero bueno. No, porque es que estaba oyendo de algunas cosas. Por ejemplo, ayer la gorda se tenía un gran relajo. Resulta que hace como 2 años, no, que si no sé qué, que cuando empezó todo esto de la elección, que vos sabes que se demoró precisamente por el coronavirus y todo, entonces viene y alguien le dice, y vos estarías en una planilla, pero era una conversación informal, así como que dice en el pasillo o en la banca, ¿va? Y esta le dice, bueno, sí, pónganme, pero no estaban haciendo nada, no hubo consentimiento formal ni nada por el estilo, ni se inscribió en nada. Ayer resulta
que está en una planilla, creo que del FRU, de uno, como vicepresidente de la Asociación de Estudiantes. Sí, doctor, estaba en Gane. Yo me di cuenta porque ahí mandaron la denuncia. Ah, ya la mandaron, sí. El problema es que ella nunca aceptó. 2, la foto que sale ahí que me enseñó es la foto de su perfil de Facebook, que agarraron sin su consentimiento. 3, no hay ninguna firma ni nada. Lo de la inscripción de ella y la firma no es de ella. La gorda está incandescente porque dice que ella no quiere tener nada que ver con eso. Tiene que ya está terminando la carrera, que eso fue una cuestión informal. Es como que dijeran, te ponemos de diputado, que yo esté aquí, que estuviera las elecciones de estos, por ejemplo, qué sé yo, el Partido Nacional, y viniera, te ponemos de diputado, pero que estamos así platicando que estamos reunidos con los amigos. Y él, ay, poneme lo que querrá, porque dice, deje fregar, va. Y lo tomen como una cuestión seria, como una cuestión que fue en serio, como una cuestión oficial. Y de repente apareciera yo una planilla de diputados de los cachurecos o algo parecido, ¿va? Esa fue la planilla que ganó, doctor. La del FRU. Sí, en ingeniería. No, a nivel nacional. Es que miren, en CU literalmente perdimos todos los concejales. Solo ganamos 4 concejales de los 10. Bueno, eso puede pasar si ellos hicieron campaña o si movilizaron a su gente. Acordate que de los, y eso sería interesante ver, de la población habilitada para votar, cuánta población realmente puso su voto. Hay un montón de gente que sencillamente no Eran como 80,000 y pues a nivel del FEU fueron como 25,000 votos, o sea, un tercio casi. Por eso te estoy diciendo, una gran minoría. Te lo digo porque, por ejemplo, cuando yo estudiaba medicina, esto era elecciones regulares, tal vez yo metiera el voto o participara en la elección de la Asociación de Estudiantes de Medicina. No sé si existe, entonces si es la misma que existe ahora, la EMCH, ¿va? Pero bueno, o su equivalente, ¿va? O su equivalente de la, pero a las elecciones de la FEU, que había que ir a votar allá a Ciudad Universitaria, a mí ni aunque me pagara la gasolina iba a perder mi tiempo. Primer lugar porque ya se sabía quién iba a ganar. Ahí no había duda. 2, para irme a meter a macaneos, porque ahí había zafarrancho todo el tiempo. ¿Para qué diablos iba a andar yo metido en macaneos? No es que yo le rehuya a un macaneo si me meten en él, pero ir yo a meterme voluntariamente no. ¿Okay? Y mis zafarranchos los prefería a sillazos en un bar que a tiros en la plaza central de la UNAM, porque en eso terminaba el asunto todo el tiempo. Entonces, por eso te preguntaba, porque yo sé que en esas elecciones, por ejemplo, en la FEO y esas cosas, normalmente el abstencionismo es bien alto. Las asociaciones locales sí, porque si vos estás, por ejemplo, Paola, en la planilla de medicina, y bueno, y suponiendo que hubiera otro, entonces vos venís y votás obviamente, Paola es mi compañerita de clases, ¿cómo que dicen ustedes ahora? Mi bestie, que no sé qué, voy a votar por Paola porque la conoces. Pero en la elección de la FEU dice, el candidato a presidente es un estudiante de Derecho de Tegucigalpa. Yo qué sé qué puercas es ese man. ¿Por qué voy a votar por este baboso? Particularmente la gorda estaba incandescente porque en la planilla en donde estaba, ni siquiera tenían plataforma ni propuesta. Dice, yo no voy a estar en esto. Y dice, no le digo a mi mamá porque la mamá sí es metida a rollos políticos. A mí me dice porque sabe que a mí no me gustan esas cosas y que lo que no está bien hecho, que lo que no está bien hecho, que te pongan ahí sin tu consentimiento,
que yo iba a estar de acuerdo con ella. Y es cierto, pues a mí, que te anden enrollando en cosas y después tengas que ir a reuniones y a quitarte tu tiempo en algo para lo cual no te postulaste, pues definitivamente que no va. Entonces, así andaba la cosa. Entonces, vos sos algo de la Asociación de Estudiantes de Medicina ahora, por un mecanismo unipartidario. Está bien, está bien. ¿Qué vas a proponer? Yo propongo que pongas los viernes por la tarde día de pizza gratis, pagado por la Asociación de Estudiantes. ¿De dónde vas a sacar el pisto? No sé, pero tu propuesta electoral es pizza gratis para todos los viernes. ¿Qué te parece? En 2 semanas nos va el dinero que tenemos, doctor. Bueno, el que se mete a político le tiene que poner dinero. Por lo menos te va a ir mejor que lo que hacían en mi tiempo para las elecciones. Las hubieran puesto un miércoles, pero el viernes anterior hubieran tenido que, cualquiera o ambos frentes hubieran tenido que dar el grito de guerra. ¿Sabes cuál es el grito de guerra de las elecciones, va? Los viernes por la tarde. ¿Cuál es? Cerveza peso. El asunto funcionaba así, mira. Generalmente el viernes por la tarde, cuando estaban haciendo campaña, alguno de los frentes políticos iba a ir a comprar a consignación una cantidad navegable de cervezas. En aquellos felices días de los años 80, la cerveza la comprabas en la cervecería a consignación, ¿va? Y a consignación salía a 97 centavos por botella. Solo líquido, por supuesto. Las botellas se daba depósito, ya de hecho creo que tenía aquel montón de cajas de botellas vacías guardadas en una bodega. Entonces, llegaban con un carro lleno de cerveza, se ponían frente a la oficina del decanato, ahí en la plaza central de la facultad, y se oía aquel grito con un megáfono: ¡cerveza, peso! ¿Ah? Cortesía de X frente. Ya te puedes imaginar que cualquier actividad académica a partir de ese momento podía considerarla suspendida, ¿va? ¿Y sabes qué era lo peor? Vos dirías, bueno, ¿iban a perder dinero? No, ganaban 3 centavos por cerveza vendida, ¿va? Subsidiada. Y aún así ganaban dinero de la enorme cantidad del susodicho líquido que se consumía esa tarde de viernes en la facultad. ¿Qué te parece eso? Ahora, por supuesto, ni lo intenten, ¿va? Ni lo intenten, esa era otra época, pero así funcionaban esas cosas. Y todas esas reglitas de electro que yo comentaba el otro día, bueno, la versión impresa en cartulina, esas las regalaban como vota por fulano de tal, y entonces de reglitas de eso, unas cartillitas donde para el examen visual o para el examen neurológico, esa era la promo de campaña electoral de esa época. Y las pañoletas con el color de los frentes políticos, que yo siempre agarraba una de cada frente político. ¿Sabes para qué va? Para cuando ellos estuvieran haciendo relajo, usted enseñaba la bandera y usaba. No, para trapitos de sacudir. Ah. Ilustrar zapatos. Después veían, cuando llegaba alguien a mi casa y veía, y si era de ese frente, ¿y por qué está esa pañoleta ahí toda sucia? ¿Qué hiciste con mi pañoleta? No, es que ustedes la estaban regalando y yo me ocupaba trapos de ilustrar zapatos. O de cambiar aceite. Se ponían perros conmigo, mis compañeros, por hacer esas cosas. ¿A quién se le ocurre darle insignias de un frente político a alguien que sabían que detestaba esa clase de cosas? Bueno, casi todas. La cerveza peso sí, nunca le puse oposición. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer ahora? Bueno, a partir de ahora,
Ya no sos Paola, ahora serás Kim Jong Paola, suprema líder. ¿Te parece? No, doctor. Estamos de acuerdo todos, doctor. ¿Viste? ¿Viste? Roberto también anda metido, doctor. No le haga caso, doctor. ¿Y vos de qué vas, Roberto? De ministro de propaganda. No, doctor, yo voy por secretaría general. Ah, yo pensaba que ministro de propaganda ibas a ser Roberto Goebbels. La Rachel también. Ah, Rachel también. Estoy rodeado de políticos profesionales. Vaya, lo que me faltaba, como si no tuviera suficiente de eso aquí en la casa. Rachel es la que puede hacerlo la cerveza, doctor, porque ella es acción social. Ah, no, Rachel, estás escuchando, ¿va? Sí, aquí estoy. Considerar una cuestión de honor. Cerveza para todos, cortesía de la... ¿Cómo se llama aquí la asociación, por cierto? AEMEC. La EMEC. Pero es la misma de aquí y de Teus, o son dos asociaciones regionales diferentes. En TU ganó Gane y aquí vamos por poderes. Ah, o sea que esencialmente si son, bueno, son dos planillas diferentes, o sea que funcionalmente son, la asociación de acá no depende de la de Tegucigalpa, pues son dos entidades, cada cual con su propio organismo y con su propio organismo y sus propias decisiones. O sea que lo que se haga en Tegucigalpa no afecta necesariamente a una ABS, según ese principio. ¿O sí? Pues en teoría no tendría que ser así, pero Sí, porque como la otra planilla tienen casi todos los concejales y la planilla nacional. por eso, vos sabés que, y esto sí ya no es chiste, mira, porque desde un punto de vista operativo, aun cuando en teoría nosotros dependemos del decanato, pero la escuela de aquí de San Pedro Sula, y de hecho la UNABS pudieras considerar que prácticamente es una universidad en sí misma, pues separada. El problema es que, claro, presupuestariamente no tenemos toda la autonomía, pero básicamente tenemos todo duplicado y hasta cierto punto es una cosa que ha limitado la universidad y probablemente vaya a ser alguna causa de fricción por las asociaciones estudiantiles, es que Tegucigalpa vela por, bueno, obviamente por ellos mismos, pero ¿por qué tenemos nosotros que estar dependiendo de Tegucigalpa para todo? Si existe una asociación separada, fíjate, con una presidencia separada y órganos de gobiernos independientes, ¿por qué necesariamente hay que seguir las directivas de Tegucigalpa? Que no siempre te pueden favorecer a vos. Puede que ellos estén proponiendo una reforma que a vos más bien te perjudica aquí en una vez. Por eso es la pregunta, porque eso ha sido causa de fricción, incluso a nivel de la dirección de la universidad, porque imagínate todas las cosas que se hacen aquí en San Pedro o que se quieren hacer aquí en San Pedro, pero que dependen, por ejemplo, que los apruebe el consejo o el claustro en Tegucigalpa y en el mejor de los casos hace más lento cualquier cambio y en el peor sencillamente lo bloquea. Hay un montón de cosas que querríamos hacer aquí en medicina y que hay que estarle pidiendo permiso a Teus. Sí, es que eso es lo que... Es que PODES era una alianza entre todos los centros regionales. Entonces, eso es lo que se quería evitar. Pero ganó siempre el DCU. Lo que pasa es que sí, estaba difícil. entre todos los centros regionales... No se puede ganar a CU. Le faltó meterse más en CU. Ese fue el problema. Sí, por eso terminaron perdiendo allá. Si te das cuenta, si Tegucigalpa tiene la mayor parte de los votos, tenía que hacer un montón de campaña para convencer a la gente de Tegucigalpa que votara por la alianza de PODES. Y si no, o sea, ibas a ser minoritario. Ibas a ser minoritario porque a menos que
hicieras una excelente campaña en Tegucigalpa, o B, que el abstencionismo en Tegucigalpa fuera tan alto que los centros regionales se convirtieran conjuntos en mayoría de los votos, no de los votantes. Pero si ahí sí la tenías cuesta arriba, y con 2 refrigeradoras en la espalda, por supuesto, como siempre. Bueno, entremos en materia. Hoy, último día de clase. Hoy vamos a hablar de la regulación neural de la respiración. O sea, cómo, aunque hasta ahorita hemos visto por así decirlo, el ciclo respiratorio de intercambio de gases, pero cómo regular o cómo ajustar los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en sangre. Básicamente esos dos. Y secundariamente, cuando vos estás ajustando el nivel de dióxido de carbono, acordate que estás ajustando también los niveles de bicarbonato en sangre, o sea que necesariamente el ajuste de las concentraciones de dióxido de carbono también conlleva el ajuste del pH sanguíneo. Y vos querés mantener estos 3 parámetros dentro de valores bien estrictos. Si vos tenés excursiones en las concentraciones, primero de oxígeno, estás en problemas. Número 1, porque un déficit de oxígeno, pues no necesito explicarte que eso es una cosa que no puede pasar o no debe pasar. Pero ¿qué pasa si tenés un exceso de oxígeno? También es malo, es tóxico. También el oxígeno es tóxico, número 1, ¿ok? Yo me recuerdo de una vieja canción, se la voy a poner, espérate. Una vieja canción que lo explica muy bien. Love is like oxygen. ¿Nunca la has oído? Debe de regresar a la era del disco. Ahí está, como ruido de fondo, ¿ah? ¿Viste? Ellos lo explicaron mejor que yo. Ahora, el problema es que si vos tenés unos niveles demasiado altos de oxígeno en sangre, o sea, tu PO2 aumenta demasiado, vas primero a tener toxicidad por radicales libres. 2, las concentraciones altas y sostenidas de oxígeno en el pulmón dañan el epitelio alveolar. 3, si vos tenés niveles muy altos de oxígeno, vas a hacer vasoconstricción cerebral. Y paradójicamente tu nivel de oxigenación a donde más lo necesitas empieza a caer. O sea que el nivel de oxígeno, dijimos, lo vamos a regular para que tu saturación ande entre 90 y 100%, o sea, una presión arterial de oxígeno que está entre aproximadamente 80 y algo milímetros de mercurio y 104, que es el máximo teórico, ¿verdad? Porque la presión atmosférica determina eso. Ahora el CO2. Si yo retengo CO2, voy a tener 2 cosas. 1, lo explicamos ayer. Eventualmente vas a saturarte de dióxido de carbono a tal grado que tus sistemas enzimáticos, tus vías metabólicas se van a trabar porque vos necesitas agarrar ese dióxido de carbono que produjiste como desecho metabólico y sacarlo de la célula. Pero si los niveles en el intersticio alcanzaron ya lo de la célula, no vas a poder mover y las enzimas, como que dices, estoy produciendo desechos hasta el momento de que ya no tengo hacia dónde exportarlos. Tengo que retener el último CO2 que creé trabando la enzima. Y ahí se para el metabolismo. ¿Okay? O sea que literalmente vas a terminar intoxicado por tu propio dióxido de carbono. 1. 2. Acordate que el mecanismo de transporte
de dióxido de carbono mayoritario va a ser transportarlo en forma de ácido carbónico, combinarlo con agua y convertirlo en hidrogenión y bicarbonato. Pero si empezás a retener CO2, esa ecuación, que es reversible, se va a desplazar hacia el lado del hidrogenión, ¿ok? Vas a empezar a tener un montón de hidrogeniones que el bicarbonato no puede compensar. Y además estás anaeróbica, generando aún más ácido orgánico. Resultado, los niveles elevados de dióxido de carbono bajan el pH sanguíneo, te provocan acidosis. Y aquí vamos a entrar en algo que después vamos a tratar en detalle cuando hablemos de ácido base. Acidosis respiratoria se llama eso. O sea, que tu pH bajó básicamente porque no estás excretando ácido en forma de CO2. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si bajas tus concentraciones de CO2 abajo? Ok, digo, me voy a poner a lavar dióxido de carbono hasta llegar a 0. ¿Crees que eso sea una buena idea? Si yo me pusiera a hiperventilar, no va a aumentar demasiado el pH y se va a convertir en básico. Número 1, puedo caer en una alcalosis respiratoria. No tan grave como la acidosis, ¿ok? No es tan, pero ese es uno. 2, el tono vascular en el encéfalo, o sea, el grado de vasodilatación y vasoconstricción cerebral, es principalmente modulado por el dióxido de carbono. Si yo empiezo a lavar CO2, tus vasos sanguíneos cerebrales interpretan eso como que hay un exceso como que aparte de lavado de CO2 hay un exceso de oxígeno y van a hacer vasoconstricción. De hecho, eso de hiperventilar para lavar CO2 es una medida mediante la cual yo reduzco la presión intracraneal. Acordate de la ley de Monroe-Kelly, que te dice que volumen sanguíneo más volumen encefálico más volumen de líquido son los determinantes de la presión intracraneal. Yo puedo reducir el volumen sanguíneo dentro de la cabeza haciendo que haga vasoconstricción. Entonces, si yo quiero mantener mi presión arterial de CO2, dije, el límite es fisiológico, va entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Pero yo pongo un paciente, por ejemplo, tuvo un trauma, cerebro hinchado, y yo lo pongo en un ventilador mecánico y empiezo a ajustar parámetros para bajar la PCO2 a 32, por ejemplo. Y entonces lo que hago es vasoconstricción cerebral, el cerebro reduce de volumen y hago lo que se llama hiperventilación terapéutica. Eso se hace todos los días en las unidades de cuidados intensivos para reducir edema cerebral. ¿Okay? Es una de las, porque es inmediatamente efectivo. Inmediatamente, en plazo de minutos, y me puede rescatar un paciente. Pero si yo bajo esa PCO2 por debajo de un valor crítico que es de 28, voy a hacer tanta vasoconstricción cerebral que voy a cortarle flujo sanguíneo al cerebro y voy a hacer más daño que beneficio. Entonces, yo no puedo bajar la PCO2 abajo de 28, es un valor fisiológico de esos críticos. 3. Aparte de los dos anteriores, yo también, jugando con esa concentración de dióxido de carbono, también voy a jugar con el pH, con las consecuencias que ya hablamos. ¿Okay? Yo puedo compensar en parte la acidosis o alcalosis respiratoria jugando con la excreción de bicarbonato en el riñón. Pero hay un momento en que el riñón ya no es capaz de compensar si sacaste este balance demasiado de su lugar, y entonces vas a caer en un problema en que tenés una acidosis respiratoria descompensada. Y ahí sí vas a estar en un problema bien difícil de resolver. ¿Ok? Una de la clase de cosas que te sacan dolores de cabeza en la terapia intensiva. Entonces ahora, yo tengo que regular el aporte de oxígeno y de dióxido de carbono regulando dos cosas. Uno, obvio, la frecuencia respiratoria.
2, el volumen por ciclo, el volumen tidal, para regular entre uno y otro, regular el volumen minuto. ¿Me van siguiendo? Yo puedo ajustar ambas cosas. Y además, proveer de un mecanismo respiratorio o ventilatorio que sea automático, que no dependa ni de la conciencia, ni de la función ni de la función de la mayor parte del encéfalo. O sea, ponerlo tan bajo en el neuroeje como sea posible para garantizar que funcione incluso en las circunstancias más graves de daño encefálico. Esto te lleva a una conclusión. Si tenés un trastorno ventilatorio porque tenés una lesión cerebral, generalmente eso implica un daño extenso a toda la formación reticular y a todo el tallo. O sea que generalmente estás a punto de morirte. Ahora, ¿cómo hacerlo? Para esto necesito dos cosas. Uno es un mecanismo respiratorio, o sea, un grupo de neuronas que haga este patrón de ventilación y que yo pueda ajustar ese patrón ventilatorio para mantener las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono dentro de algún nivel estable. 2, ¿cómo controlo ese grupo de neuronas respiratorias? Necesito un par de sensores. De hecho, necesito 3 sensores, ¿ok? Uno para leer las concentraciones de CO2, otro para leer las concentraciones de oxígeno y un tercero para leer para leer el pH, ¿ok? Ahora, el punto básico de trabajo es que yo voy a trabajar con un ligero exceso de oxígeno. O sea, que la extracción de oxígeno que haga el encéfalo, que es mi principal determinante, ¿ok? Vaya a ser menor que el aporte de oxígeno, aunque sea por una pequeña cantidad, o sea, que tenga suficiente oxígeno para mantener las neuronas funcionando y te sobre un poquito, ¿ok? Porque si te sobra quiere decir que te ajustó. ¿Me entendés ese principio básico? Que vos tenés que enviar oxígeno suficiente, lavar CO2 suficiente y todavía te queda un poquito de vuelto. Entonces, ¿cómo hacerlo? Vámonos para acá. Este es el centro respiratorio, ¿ok? Vamos a ignorar algunas cosas de las cosas que dice Guyton porque andan medio por la banana. Pero aquí sí vamos a ver que tenemos un grupo de neuronas que vamos a llamar en conjunto el centro respiratorio. Este centro respiratorio está en mi lápiz. Este es el centro respiratorio en términos globales. Está representado en el sector intermedio de la FRTE, la formación reticular del tronco encefálico, que está localizado explícitamente en la porción intermedia del bulbo caudal. Aquí tengo más unas cuantas neuronas que están en la unión entre bulbo y puente acá. Okay. Ahora, yo estoy recibiendo entradas acá que vienen de 2 puntos. Espera. La primera es señales sensitivas que me están diciendo el grado de distensión pulmonar, o sea, qué tan expandida está la caja torácica, y vienen principalmente por el vago y en parte en general por el vago, señales mecánicas. Y luego tengo señales químicas. Señales químicas que vienen de 2 sitios. Uno, aquí está el cuarto ventrículo, ¿no? En el área del cuarto ventrículo, aquí en la colita del cuarto ventrículo, acordate que es un rombo, y aquí en la colita hay un órgano vascular, un sector donde la barrera hematoencefálica está modificada.
Este sector es lo que llamamos el área postrema. El área postrema está en la puntita del cuarto ventrículo. Esa punta se llama el óbex. Ok, esa área postrema que cuando yo veía fisiología me gustó y yo pensaba que yo tenía un área postrema así grandota, pero resulta que no. No tiene nada que ver con los pósters, desafortunadamente. Mala elección de nombre, doctor. Sí, uno dice, yo tendría que tener un área postrema que ocupara, no sé, el 80% de mi cavidad craneal. Pero no, es un sensor. Pero no para los pósters, para el dióxido de carbono. Esta área postrema me está leyendo dióxido de carbono más pH. Pero también por el glosofaringio y el vago entra otra señal química. Tengo dos entradas. Una es lo que llamamos el glomo yugular, que es un sensor para la PCO2, la presión venosa de dióxido de carbono. Fíjate que estoy acá leyendo en este sentido. El área postrema me lee la presión arterial de dióxido de carbono, mientras que el glomo yugular me lee la presión venosa de dióxido de carbono de la sangre que está saliendo por la vena yugular. Yo puedo calcular entonces la diferencia entre uno y otro. ¿Para qué? Para calcular cuánto es el aporte de CO2. O sea, si aquí entré, por ejemplo, en 35 y aquí salió en 45, implica que ese dióxido, esa diferencia es el dióxido de carbono que fue agregado por los procesos metabólicos cerebrales y me permite ajustar el aporte para que eso se mantenga dentro de un rango, para evitar o para tratar de lograr que la eliminación de CO2 corresponda con el aporte de oxígeno. Pero tengo una segunda señal que entra acá, que es el cuerpo carotídeo. Que es un sensor de oxígeno. Ahora ya tengo las entradas, mira. Una señal mecánica que me dice la distensión de la vía respiratoria. Dos señales de dióxido de carbono, una del dióxido de carbono que está entrando y otra del que está saliendo. Una señal para el pH y un sensor con la señal que me da el nivel de oxígeno que está entrando al sistema a través del árbol vascular. ¿Cabal? Eso quiere decir que ya tengo lo que necesito yo saber para regular. Ahora, ¿cómo trabaja el sistema? Ahí hay 3 grupos visibles de neuronas, ¿ok? Y posiblemente un cuarto. El ciclo respiratorio va a trabajar así. Vos querés primero hacer una inspiración, ¿correcto? Y de alguna manera limitar la inspiración, o sea, empezar a meter aire al pulmón y en algún momento parar, decir, ya es suficiente. Hacer una pausa. Mira, mi ciclo respiratorio exagerado. Inhalo, corto la inspiración. Pausa. Exhalo. Pausa. Vuelvo a inhalar y repita el proceso. Yo no solamente controlo en la parte activa de la inspiración, sino que también controlo los tiempos, o sea que el ciclo acá está basado en tiempos también. Puedo bajar la frecuencia respiratoria e incrementar la pausa dentro de las respiraciones. 2, si yo inhalo y retengo, durante esa pausa está pasando una cosa. Estoy dando más tiempo, en particular, estoy dando más tiempo para que haya intercambio en el alveolo, principalmente para intercambiar dióxido de carbono, que es el más difusible de los dos. 3, la inspiración, el ciclo inspiratorio, es más corto que el ciclo expiratorio. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy generando
un gradiente de presión grande al inhalar activamente, pero luego la expiración, como es pasiva, va a durar más. Si el ciclo inspiratorio durara lo mismo que el ciclo expiratorio, lo que va a pasar es que voy a tender a retener aire en el alveolo y lo que estoy haciendo no es ventilando, estoy sobreinflando el pulmón. O sea que yo quiero darle suficiente tiempo al ciclo, a la parte de expiración del ciclo de exhalación, para que el pulmón se pueda vaciar y que no retenga aire y que no aumente la presión en la vía aérea al final de la inspiración. ¿Okay? Por lo menos no constantemente. Entonces, ¿cómo hago esto? Tengo un primer grupo de neuronas, lo que llamamos el grupo inspiratorio, que está aquí dorsal. Este grupo inspiratorio tiene una particularidad. Hay una población de neuronas que son automáticas. O sea que son capaces de despolarizarse espontáneamente a cierto ritmo. ¿Okay? Eso te garantiza que estas neuronas que están más allá de cualquier otro control arriba de ellas van a generar una inspiración en algún momento u otro. Ahora, estas neuronas respiratorias, como decíamos, van a ser el primer punto de una inspiración. Cuando estas neuronas empiezan a disparar, empiezan a, obviamente, activar la musculatura respiratoria, inspiratoria, y hacer lo que se llama la rampa. La rampa quiere decir que empezás moviendo poco aire, pero aumentás el volumen que estás metiendo y la frecuencia, o la frecuencia no, la velocidad en que estás expandiendo el pulmón, resultado metiendo más aire. Cuando esta rampa inspiratoria llena el pulmón, en algún momento una señal de distensión del pulmón va a llegar acá y cortar la rampa inspiratoria, ¿ok? Básicamente es así. Empieza a inhalar, incremente el flujo de aire hasta que una señal te diga que el pulmón ya está lleno y corta la inspiración. Ese mecanismo por el cual la distensión del pulmón te corta la rampa inspiratoria se llama el reflejo de Hering-Breuer. ¿Okay? Inhale hasta que, por el reflejo de Hering-Breuer, pare al grupo respiratorio dorsal. Luego, este grupo respiratorio dorsal tiene, de hecho, dos poblaciones de neuronas. Esa primera población es la que está generando una inspiración, pero al mismo tiempo que está generando una inspiración, esta señal, el grupo respiratorio dorsal, inhibe en condiciones normales al grupo respiratorio ventral. Y vos me decís, ¿para qué? Y envía una señal de control más arriba a este otro grupo de neuronas que vamos a llamar el centro neumotáxico. ¿Por qué el grupo dorsal inhibe al grupo ventral? Para evitar que quisieras meter aire y sacarlo al mismo tiempo, porque si no, no vas a mover nada. O inhalas o exhalas, ¿va? Entonces, este inhibe a este. Al mismo tiempo, esta señal de inspiración mandó una señal al centro neumotáxico y el centro neumotáxico inhibe ahora al grupo dorsal, generando una pausa. Mira, inspiración envía una señal al centro neumotáxico que genera una pausa. ¿Ok? Ahora, esta pausa a su vez va a durar un periodo breve de tiempo. Eso dura un segundo o una fracción, un par de segundos o unas fracciones de segundo. Y una vez que que dejó de inhibir al grupo respiratorio, también corta la inhibición acá.
Por lo tanto, ahora el grupo respiratorio ventral puede hacer lo siguiente: generar o permitir la expiración y a su vez inhibe al centro respiratorio dorsal. Fíjate bien, uno inhibe al otro. En condiciones normales, en condiciones de ventilación regular, solamente uno de los dos grupos respiratorios, ya sea el dorsal o el ventral, están trabajando en un momento determinado, ¿ok? Para evitar nuevamente que dice, inhalo o exhalo. Puedo hacer una cosa, pero no las dos. Entonces, uno inhibe al otro y mutuamente evitan que porque si no estás peleando contra tu propia caja torácica y no vas y tu ventilación se va a ir a cero. Al mismo tiempo que generó la expiración, envió una señal otra vez al centro neumotáxico para introducir una pausa, un tiempo de espera entre esta respiración y la siguiente. ¿Me entendiste eso? ¿Todo el mundo me entendió lo que estoy haciendo ahí? Sí, doctor. Ok. En otras palabras, repitiendo. Empiezo una inspiración. Meto aire. En algún momento una señal me dice, ya es suficiente. Para. Pero, antes de hacer eso, yo estoy inhibiendo al grupo ventral y al centro y enviándole una señal al centro neumotáxico para que introduzca una pequeña pausa. Una vez que la pausa del centro neumotáxico terminó y que la inhibición al grupo ventral terminó también, ahora este grupo ventilatorio ventral genera una señal de expiración y al mismo tiempo inhibe a este para evitar otra vez que los dos se peleen entre sí, y una señal al centro neumotáxico para que haga una pausa entre una respiración y otra. ¿Ok? Ese es el ciclo básico, o sea, un ciclo donde tenés oscilación. Ahora, eso me funciona muy bien cuando estoy haciendo una respiración normal o tranquila, pero a Paola no le sirve eso. ¿Por qué a Paola no le sirve utilizar solo un grupo de neuronas para hacer eso? Porque ¿dónde estaba Paola la última vez que la dejamos? Ya regresaron las refris. No. Seguís en el aeropuerto. Ah, era paracaídas. Okay. Sí. No, ojalá. Estás ayudándome, pero fíjate que hay un 747 que se quedó sin combustible así en la entrada de la pista. Hay que regresarlo, echarle combustible ahí al depósito. Entonces, ni modo, hay que empujarlo. Entonces, ni modo, está Paola tratando de empujar aquel 747 o de jalarlo, según sea jalarlo es más fácil, creo, según sea tu gusto. Y necesitas aumentar la cantidad de aire que estás metiendo, o sea, tu volumen minuto tiene que aumentar. Eso cuando vos detectas que estás consumiendo más oxígeno y necesitas aumentar tu volumen minuto, pasa dos cosas. Primero, la rampa inspiratoria, como te decía, venía así y vos la estabas cortando en este punto, pero vos podés prolongar la rampa inspiratoria y de hecho no es lineal. Esa rampa inspiratoria va así, mira. Va así. Entonces normalmente le estabas cortando en este punto, pero ahora lo vas a cortar acá, más alto, mira. Vas a permitir que haya más flujo de aire y más rápido. Y al mismo tiempo la señal de la rampa inspiratoria es tal que se desborda hacia el grupo ventral. Y el grupo ventral tiene una población de neuronas accesorias que también hacen inspiración. O sea, el grupo dorsal solo inhala, pero este tiene dos poblaciones de neuronas. La primera es la que normalmente usas para expiración, pero el otro grupo auxiliar de neuronas que tenés acá, cuando la rampa respiratoria se desborda, te activa un grupo de neuronas que
moviliza los músculos accesorios de la respiración. Ya no solo estás utilizando tus intercostales acá, sino que aquí reclutaste al esternocleidomastoideo, a los trapecios, al deltoides y a todos los músculos que puedes para aumentar la rampa, aumentar la velocidad en que puedes meter aire. Y al mismo tiempo, cuando vos tenés una señal de que ese trabajo respiratorio aumentó, vas a generar una señal expiratoria para utilizar los músculos accesorios de la respiración, particularmente los rectos abdominales, para sacar todo ese aire a la máxima velocidad posible. O sea, si querés incrementar, fíjate bien, la frecuencia respiratoria, tenés que mover aire más rápido. Vaya, por ejemplo, ahorita tu frecuencia respiratoria, pongámosle que es un promedio de 16, así como estás en reposo. Quiere decir que puedes decir, ok, tengo inspiración, medio segundo, pausa de medio segundo, tiempo expiratorio 2 segundos. La relación entre inspiración y expiración anda entre 2:1 a 3:1. O sea, por cada segundo que vos gastaste para inhalar, necesitas 2 o 3 segundos para sacar en condiciones así pasivamente. Entonces decís 2 segundos de expiración, 1 segundo de pausa entre una respiración y otra. Tiempo total 4 segundos, 15, 16 por minuto. Pero si estuvieras respirando a 30 por minuto, que estás, porque estás jalando un 7:47, tu tiempo respiratorio ya no puede ser de 4 segundos, ¿no? Porque 4 segundos ya implica que una respiración se montara sobre otra. Por lo tanto, yo tengo que acortar ambos tiempos. El tiempo inspiratorio, metiendo más músculos para mover aire más rápido, entra este ciclo. Y 2, el tiempo expiratorio, hacer una expiración, una exhalación forzada para reducir el tiempo y para evitar obviamente que el pulmón se distienda más de lo deseado. ¿Me va siguiendo la idea todavía? ¿Va? Vale. Los demás, todo el mundo está claro con esto. Porque ahora vamos a ver cómo modificar esas señales para controlar nuestros grupos respiratorios. ¿Va? Ok. Lo que estás haciendo ahora es que... ¿Y ahora qué le pasa a esta cosa? Ahora sí. Lo que vas a hacer ahora es que aparte de que tenés un mecanismo mediante el cual puedes hacer una oscilación controlada, ahora yo necesito regular cuándo iniciar una respiración y cuándo modificar la rampa, modificando el centro neumotáxico. Porque este centro neumotáxico me va a controlar la pausa, encendiendo o apagando la inhibición. Yo puedo, si tengo un exceso de oxígeno, sencillamente parar el ciclo respiratorio hasta que, si mi PCO2 bajó, paro el ciclo respiratorio hasta que vuelve a lo normal. Si estoy reteniendo CO2 o estoy bajo en oxígeno, quito la inhibición para aumentar la ventilación y aumentarla hasta que llegaron los valores de oxígeno y CO2 a posición normal. Entonces quiere decir que necesito saber y necesito controlar en función de un estímulo que me controle ese ritmo respiratorio, esa rampa inspiratoria. Y el estímulo es los niveles o las concentraciones de dióxido de carbono. Entonces, vamos a hablar acá de que este centro respiratorio tiene estímulos primarios y estímulos secundarios para iniciar una rampa inspiratoria. El estímulo primario, por lo tanto, va a ser la lectura de las concentraciones de dióxido de carbono en sangre.
¿Cómo hacerlo? Ahí es donde entra tu amiga el área postrema. El área postrema acá me está leyendo las concentraciones de CO2 y vos me vas a preguntar, entonces, la pregunta lógica, ¿por qué estoy basando mi ajuste en dióxido de carbono y no en oxígeno? A ver, ¿por qué yo voy a usar mi sensor primario para leer dióxido de carbono en vez de usar un sensor de oxígeno? Por la difusión del CO2. Primero es eso, porque el CO2 se difunde tan rápidamente que, número uno, es un gas. No necesito de hecho modificación de membrana o de barrera muy, muy importante para poder leer el CO2, porque incluso con barrera normal es un gas y se difunde libremente. Y dos, se difunde rápido. Ahora, el hecho de que se difunde rápido quiere decir que cuando vos tenés un cambio en los niveles de dióxido de carbono en sangre, ese cambio se va a notar más rápidamente en el área postrema. ¿Ok? Lo que hace que entonces sea más sensible, el sensor sea más sensible, detecte los cambios más rápidamente. ¿Okay? Uno. Dos. ¿Qué te dije yo del CO2 como indicador de gravedad de una disfunción en la ventilación? Te dije, si retenía CO2, ¿qué implica eso? No, digo en términos de la gravedad de tu situación. ¿Qué es? Que está bien grave. Porque está bien grave, o sea. Tiene que ser bien extremo, que se retenga CO2. Exacto. Que vos tenés más tolerancia al descenso en los niveles de oxígeno. O sea, yo puedo trabajar, fíjate, niveles de oxígeno o presiones de oxígeno, dije, entre 90, 80 y pico y 104. Tengo un gran margen, ¿va? O sea, que no me importa que no sea 95. Puede ser 90 y yo ando por ahí fregando. Pero si tu PCO2 empieza a retener, empieza a moverse porque está reteniendo o porque estás lavando demasiado, eso implica que tu ventilación está súper trastornada. Por lo tanto, yo siempre quiero ajustar en función del sensor que me indique la cosa más grave, ¿va? Que me indique el problema más grave. Por lo tanto, tu sensor primario va a ser dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, primero, lo dijimos, porque es más difusible. Segundo, porque es un indicador de un problema más grande. Tercero, porque los cambios en la concentración de dióxido de carbono van a ser detectados más rápidamente que los cambios de la concentración de oxígeno. Entonces, esto me pone aquí. Mirad lo que está sucediendo. Esa zona inspiratoria, la zona quimiosensible en el bulbo, en el área postrema, tiene de hecho dos funciones. La primera es lo que decimos detección primario de dióxido de carbono. Y vos estás ajustando de tal manera que cuando las concentraciones de dióxido de carbono son cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono, estimula a la zona, al sector inspiratorio, o sea, al grupo respiratorio dorsal, casi inmediatamente. Y esta estimulación es directamente proporcional al grado de producción de dióxido de carbono. O sea que si tu ejercicio empezó a incrementar la producción de CO2, rápidamente vas a tener un estímulo al centro respiratorio y tu volumen minuto aumenta proporcionalmente con tu consumo de energía, automáticamente. Ahora, el aumento en las concentraciones de dióxido de carbono también me va a desplazar la reacción, como ves, hacia la producción de hidrogenión. Por lo tanto, vas a tener un estímulo secundario.
El estímulo secundario es el descenso del pH, porque estás reteniendo, estás produciendo más iones hidrógeno. Los iones hidrógeno estimulan a la zona, a la zona quimiosensible del bulbo y a su vez estimulan a la rampa inspiratoria. Fíjate bien, el descenso del pH, ¿por qué? Esto tiene dos consecuencias. Primero, el descenso del pH, o sea, la acidosis, puede venir de dos causas. La primera es obviamente que esté reteniendo dióxido de carbono y entonces esta es la respuesta directa. Ok, retengo dióxido de carbono bajo el pH, hay demasiado iones hidrógeno, empiezan a respirar para lavar CO2. Perfecto, corrección primaria de tu problema respiratorio. Pero ¿qué tal si vos tenés si ese pH está disminuyendo porque estás produciendo, por ejemplo, demasiado ácido láctico en tus procesos metabólicos? Eso no es un problema respiratorio. Entonces, ¿por qué aquí va a aumentar la respiración? Exacto, porque yo puedo por así decirlo, intercambiar o compensar la producción de ácido de un tipo con la producción de ácido, con la eliminación de dióxido de carbono. Si yo produzco demasiado ácido láctico, por así decirlo, voy a convertir la acidez que genere así en forma de ácido carbónico, excretar el CO2 y por ese mecanismo corregir, por ejemplo, cuando mi riñón no puede eliminar el ácido, el pulmón le echa una mano aumentando la frecuencia respiratoria. Ahora, ¿por qué es un estímulo secundario y no primario? Es por la siguiente razón. El CO2 es súper difusible a través del área postrema en el cuarto ventrículo, es un gas. Pero la membrana, la barrera es relativamente impermeable, dije relativamente, a los hidrogeniones, por lo tanto toma más tiempo que los hidrogeniones hagan estímulos sobre el centro respiratorio. Ahora, esto trae una consecuencia. Cuando vos estás en acidosis, tu frecuencia respiratoria va a aumentar. Y dos, la presencia de ácidos o de toxinas que estimulen esta área respiratoria va a tener un patrón respiratorio característico. En particular, ese patrón respiratorio característico va a sobreestimular tanto el centro respiratorio como la musculatura expiratoria y te va a provocar dos cosas. Uno es taquipnea, la otra es te va a inducir el vómito. Porque ¿cuál es la manera más rápida de deshacerte de un montón de ácido concentrado que tenés? ¿Dónde tenés un montón de ácido concentrado y guardado? En el estómago. En el estómago. ¿Y cuál es la manera más fácil de eliminar ácido? Ok, va para afuera. Entonces, el centro, la estimulación, cuando el pH baja y el centro respiratorio es estimulado en manera suficiente, también te va a inducir el vómito porque es un mecanismo para deshacerte de un buen charco de ácido que tenés guardado adentro. Entonces, también, y si te has dado cuenta, antes de vomitar, tenés las famosas arcadas, es un tipo de actividad de la musculatura respiratoria rítmica. Estás contrayendo todos los músculos respiratorios a la vez para aumentar la presión abdominal y expulsar el contenido del estómago. Obviamente, el resto ya está demasiado lejos como para poderlo expulsar, pero es una manera de eliminar ácido. Ahora, hasta ahorita hemos caído con, como decíamos, dióxido de carbono y pH. ¿Y el oxígeno? Ahora es donde vamos al segundo estímulo secundario, que son los niveles de oxígeno. Fíjate bien que ya que logré establecer y yo estoy regulando mi respiración para mantener
niveles de dióxido de carbono y de pH dentro de lo normal, pero el oxígeno no tiene un efecto directo sobre un cambio directo sobre el ritmo respiratorio. Mira qué es lo que sucede, por ejemplo, acá con el CO2. Vos querés mantenerlo en este punto operativo, ¿va? 40. Mira qué es lo que pasa cuando tu pH baja. Mira, de 7.4, que es el fisiológico, para arriba. Si lo mediste de 7.4 a 7.2, tu ventilación pulmonar aumentó en un 600%. Con eso, si lo bajaste a 7, que es una acidosis casi extrema, por cierto, tu ventilación aumentó en 900%, porque estás tratando de lavar dióxido de carbono. Y aparte de ello, mira qué es lo que sucede con el pH. Solo quiero saber qué eso es. ¿Aló? Otro número bloqueado. Permítame, otro call center idiota. Digo aló e inmediatamente cortan. Solo permíteme un momentito. Bloqueado. ¿Cuántos? La lista ya va por más de 50. Bloqueando, a saber quién será en Tegucigalpa que está molestando. Algún call center o baboso. Bueno. Entonces, pero fíjate que a pesar del enorme aumento de la ventilación, cuando el pH es el culpable, o sea, cuando estás utilizando el pH como mecanismo para regular la ventilación, los cambios en el pH de por sí, no de la PCO2, fíjate que, mira, no te aumentan mucho la ventilación pulmonar. ¿Por qué? Esto lo que te quiere decir este gráfico es que tu centro respiratorio es mucho más sensible al CO2 que a las concentraciones de hidrogeniones, ¿ok? Ahora, bueno, estábamos hablando del oxígeno, perdón. Ahora, como te decía, la ventaja de que sos un poquito más tolerante a las excursiones de oxígeno es que los niveles de oxígeno, los niveles de oxígeno tienen menos influencia sobre el centro respiratorio que los niveles de CO2 por las razones que dijimos. Ahora, ¿dónde está el sensor de oxígeno? El sensor de oxígeno está en dos sitios. Uno es en el callado de la aorta, en los cuerpos aórticos que están alrededor de la salida de los troncos brachiocefálicos y de las subclavias. Y el otro sensor está acá, en el cuerpo carotídeo, que está en la bifurcación de la arteria carótida. El cuerpo aórtico o glomo aórtico me envía una señal de detección de los niveles de oxígeno a través del vago, mientras que el glomus carotídeo lo envía a través del glosofaringeo. O sea, esto es señales de detección que van a los núcleos de la columna aferente visceral general, que son parte de la formación reticular. Ahora, los cuerpos carotídeos lo que hacen es que estos quimiorreceptores, básicamente sensores de oxígeno, están detectando la caída de las concentraciones de oxígeno, ¿ok? Y estos dos, cuando detectan una caída en la concentración de oxígeno, estimulan a la rampa inspiratoria, ¿ok? Estimulan a la rampa inspiratoria para aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Okay? Ahora, en general, los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos con su detección de oxígeno no son tan potentes. Aproximadamente, en términos de capacidad, estos dos tienen
un 15% nada más de la capacidad que tiene el CO2 para mover la respiración. O sea, solamente me están haciendo el ajuste. Quiere decir que en términos de mecanismo, primero vas a ajustar tu PCO2 a un nivel relativamente normal y luego vas a corregir o a hacer el ajuste fino ajustando la concentración de oxígeno que está siendo leída por los cuerpos aórticos o por los cuerpos carotídeos. Estos que están leyendo la oxigenación de la sangre sistémica y estos que son más potentes porque te están leyendo el aporte de oxígeno cerebral, que es, como decíamos, tu principal problema. ¿Por qué? Porque el resto del organismo puede tolerar relativamente bien la falta de oxígeno. El cerebro es un poco más delicado. Además, esto te incluye otra razón por la cual utilizar el oxígeno como un factor secundario. ¿Qué pasa, Paola, si a tu músculo se está quedando sin oxígeno? No va a haber ATP. Claro que vas a producir ATP. Pero, o sea, no mucho. No mucho, pero por un rato te sirve, ¿ok? Lo único que vas a entrar en una anaerobiosis significativa. Entonces va a acumular ácido láctico. Vas a acumular ácido láctico, pero ponerle que yo te puse a hacer ejercicio intenso por unos 5 minutos. ¿Crees que te puedo poner a hacer ejercicio intenso por 5 minutos sin problemas para tu músculo? No, no hay problema porque nos explicó usted de que primero se vuelve a regenerar el ATP con la creatina. Exactamente, o sea que no necesitas oxígeno inmediatamente, sos más tolerante a las excursiones de oxígeno que a todo el relajo que decías con las excursiones de CO2. Por lo tanto, eso puede esperar un poquito. El brain es un poco más dedicado en ese sentido y por eso los cuerpos carotídeos tienen más influencia sobre la ventilación que los cuerpos aórticos. ¿Okay? Ahora, no está del todo claro. Se sabe que estas células de los cuerpos carotídeos tienen un mecanismo, una proteína, ¿okay? Porque eso es un trabajo reciente, de hecho es el Nobel de Medicina del 2017, 2018, que hay ciertas proteínas que se modifican en función de la deficiencia de oxígeno, ¿ok? Cambian su estructura y estas estimulan a las neuronas del cuerpo carotídeo para incrementar su ritmo de disparo cuando hay poco oxígeno y señalizarle al bulbo raquídeo, particularmente al grupo inspiratorio, que es momento de aumentar para aumentar la frecuencia respiratoria. De hecho, estos sensores van a empezar a trabajar significativamente cuando la presión arterial de oxígeno caiga por debajo de 80 milímetros de mercurio. Y van a ser más activos cuando la presión está entre 30 y 60 milímetros de mercurio. Ahí es cuando están disparando a máxima intensidad para subir la PO2. Pero mira que empiezan a trabajar bien tardíamente con una presión arterial de oxígeno que es bastante baja. 80 es bien abajo del 96 fisiológico, ¿no? Solamente empiezan a advertirte que te falta oxígeno cuando realmente ya hay un descenso significativo en el nivel de oxígeno. ¿Cabal? Ahora, eso quiere decir que, en principio, la hipoxia es un estímulo secundario y solamente va a estimular la ventilación cuando la presión de oxígeno arterial caiga muy abajo. Mira, ¿y qué es lo que pasa también? Cuando tus niveles de oxígeno arterial son altos,
el cuerpo carotídeo esencialmente deja de transmitir. ¿Ok? Esto es ponerlo para aquí, presión arterial de oxígeno. Aquí está respirando oxígeno al 100%. Mira, te pusieron una máscara y el cuerpo carotídeo está apagado. Empieza a trabajar significativamente, mira, en esta porción de la rampa, que es cuando la concentración está entre 30 y 60, el cuerpo carotídeo empieza a trabajar y a señalizar. Pero normalmente vos estarías trabajando cerca del 100, ¿no? Fisiológicamente. Y mira qué es lo que pasa ahí. Tu cuerpo carotídeo esencialmente se está apagando en ese punto. Solamente se va a encender cuando los niveles de oxígeno bajen significativamente. Ahora, esos cuerpos carotídeos son adaptables. Y lo que sucede es que si vos estás crónicamente en un lugar donde tenés poco oxígeno, por ejemplo, vamos a mudar a Paola. Paola pues se aburrió, decidió que esa vida agitada de ser máximo líder en medicina y que todo el mundo la admirara, dice, no, esto no es para mí, espiritualmente no está bien. Entonces viene Paola, se rasura la cabeza, se pone una túnica anaranjada y se mete a monje budista. ¿Cómo te dirías vos de monje budista, Paola? Ay, no, doctor. Y te mudas al Tíbet. Sí, entonces vas a estar ahí sentada todo el día en tu bata anaranjada con un platito de enfrente, no sé qué función tiene el platito, pero siempre lo tienen ahí, y estás así, mira, om, todo el zángano día. Ahora, ¿qué pasa con tu ventilación ahí en el Tíbet? Como hay mayor, o sea, hay como 2000 metros, no sé. 2000, estás a 4500. Pues no sé, hay menos. Hace algo, te vas a poner azul. Sí, ocupo aumentar la frecuencia respiratoria y todo Ok. eso. Y entonces, ahí sí, vos estás ventilando suficiente porque en Tíbet tu presión de CO2 es la misma, pero la exposición crónica a niveles bajos de oxígeno hace que tus cuerpos carotídeos se hagan más sensibles y estimulan tu ventilación aún más. Mira qué es lo que está pasando. Ahora, si tu presión arterial de oxígeno en Tíbet es bien baja, mira, 60. Y eso hace que tus cuerpos carotídeos aumenten la ventilación alveolar, o sea, la frecuencia respiratoria y el volumen minuto, aumenten. Mira que en 60 prácticamente tu volumen respiratorio por minuto aumentó al 200% de lo que tenías en San Pedro Sula. Y si te mudara más arriba, no sé, más arriba en el Tíbet y te vas al Monte Everest, donde la presión de oxígeno arterial es bien baja, vas a llegar a 500% de tu ventilación, vas a estar resoplando como locomotora. Pero tu PCO2, que es la línea azul, mira, se mantuvo constante en 40. Quiere decir que el déficit crónico de oxígeno te ajusta la ventilación para restablecer tu presión arterial, pero la presión de dióxido de carbono, independiente de dónde estés, no se mueve. Ok. ¿Qué es lo que ves en el gráfico de la derecha? Independientemente de tu ventilación alveolar, la presión de CO2 va a mantenerse estática. Eso es porque básicamente aunque vas a aumentar la ventilación, también y decir, si caer en alcalosis, tu riñón empieza a compensar y a excretar más bicarbonato, a botar el exceso de bicarbonato. Este proceso de adaptarte a la gran altitud es lo que se llama aclimatación a las altitudes. Al mismo tiempo que también, por supuesto, estás aumentando el hematocrito para mover todo ese oxígeno o el oxígeno que necesitas, moverlo a los tejidos. Pero esta aclimatación no es inmediata, toma de 2 a 3 semanas. ¿Ok? Para ese efecto,
puedes utilizar ese tiempo para aclimatarte, y eso es lo que pasa cuando vas a... Viste por ahí una noticia, dice, un hondureño va a subir al Everest. De verdad. Sí, vive en Estados Unidos, creo, pero es montañista. Entonces, este se va ahorita porque la temporada de subir a la montaña es en junio, en mayo, junio. Tiene que pasar un tiempo a 4,000 y no sé cuántos metros de altura. ¿Te acordás de lo que te decía hace unos días de ese aeropuerto súper peligroso que se llama Lukla? Ahí está el campamento base. Entonces esta gente está 3 semanas adaptándose a la gran altitud porque tenés que hacer que todos estos reflejos cambien para poder subir a esa montaña. Yo no puedo llegar de turista hoy y ponerme mis botas mañana y empezar a subir porque no estoy aclimatado. ¿Ok? Eso es un proceso crónico. O para ese efecto, no te voy a mandar al Tíbet. Demasiado caro el pasaje. Te voy a poner un sombrerito de hongo, te vas a hacer unas trenzas y te vas a poner una faldita de colores. Ya sabes a dónde te estoy mandando, ¿ah? ¿A Perú? A Bolivia. Bueno, casi, doctor, casi. Bueno, sí. Entonces, te mandé de indita boliviana. Igual tenés que hacer la adaptación. Mira, yo solo una vez he estado. Para ese efecto, ni siquiera tenés que ir a Perú. Ecuador es casi igual. Quito está a 2,500 metros y la primera vez que llegas, te mareas. Mira, una vez mi mamá se le ocurre ir a una conferencia de bibliotecarios a La Paz, Bolivia, y no pudo ir ni a una de las sesiones porque en cuanto se bajó del avión le pegó una siripeta por la altitud y tuvo que estar acostada los 3 días en el hotel y solo volver a subir al avión. No vio nada del lugar. Sin embargo, ella estaba feliz porque le dieron el remedio tradicional para la gran altitud, que es un vasoconstrictor pulmonar y un estimulante del centro respiratorio. ¿Sabes qué te dan en Bolivia cuando te pasa eso? ¿Va? Esa mágica medicina. Coca. Coca, té de coca. Lo venden en bolsitas como el té regular, con una diferencia. Te lo quitan en el aeropuerto, porque no se puede exportar. Si no, le hubiera dicho, mamá, tráeme unas 4 o 5 cajas. Unas 4 o 5 cajas, y entonces mi tecito de la mañana, pero iba a andar como Eric Clapton. En todo, porque lo que depende es de la presión de oxígeno. Depende de la presión de oxígeno. Cualquier lugar que estés a esas, puede que dure menos, puede que necesites menos aclimatación porque, vaya, 2,500 metros no es tanto como 4,500, pero sí, igual te tenés que adaptar. Si has ido al DF, a México, aquellos que han ido a México, al DF, se dan cuenta que al principio te sentís un poquito mareado y que te toma un par de días por lo menos, a pesar de que el DF está a 2,300 metros, algo así, pero igual sentís un poquito la diferencia de altitud. Por lo menos si vivís aquí en la costa y estás acostumbrado a 0 metros, bueno, 0 metros de altitud sobre el nivel del mar. ¿Okay? Bueno, entonces, el tercer estímulo, me voy a tomar 5 minutos, pero mañana tienen feriado, o sea que no se quejen. O tienen bioquímica. Siga, doctor, siga. Bueno, ya no les gustó bioquímica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque hay que ver 2 cosas más. El tercer mecanismo secundario es, de hecho, el ejercicio. Cuando vos aumentas el ejercicio o aumentas tu consumo de oxígeno y tu producción de CO2, esta producción de CO2 se va a ver reflejada y el incremento en la ventilación va a ser proporcional, fíjate bien, proporcional al aumento de tu consumo de oxígeno. Quiere decir que si a Paola, volvimos a las refrigeradoras, ¿ok? Ahora Paola, como yo vi que ya se adaptó muy bien a las 2 refrigeradoras, ¿qué hicimos?
¿Qué hacemos con Paola? Que ya las dos refrigeradoras. Poneme la tercera. Exacto, te puse una tercera refrigeradora. Que fíjate que por algo, se nota que vos sos una persona muy perspicaz. Te das cuenta de lo que te iba a decir, ¿va? Ya le agarré el hilo a usted, doctor. Ya sé por dónde va. Ok. Entonces tu producción de CO2 va a aumentar proporcionalmente al hecho de que estás moviendo más peso. Y ahora, tu volumen minuto aumenta, mira, en forma lineal. Aumenta en forma lineal de tal manera que si tenés 50% más de trabajo, tu volumen minuto aumenta 50% para mantener los tres valores pH, presión arterial de oxígeno y presión arterial de dióxido de carbono siempre iguales. No importa cuánto ejercicio estés haciendo, en condiciones fisiológicas, tus valores de oxígeno y CO2 en sangre no van a cambiar en nada, porque la relación entre ventilación y consumo siempre es lineal, ¿ok? Luego, de hecho, lo que sucede es que vos tenés una respuesta al ejercicio, particularmente si estás entrenada. Mira qué es lo que sucede. Vos empezaste a hacer ejercicio aquí e inmediatamente tu ventilación aumentó al grado que tu presión arterial de dióxido de carbono, de hecho, por un momentito al principio, disminuye por debajo de lo normal porque estás hiperventilando. Mira, esto es un reflejo entrenado. Vos haces un poquito de hiperventilación por una respuesta que se supone que es aprendida para empezar a hacer un poquito de lavado de dióxido de carbono al inicio del ejercicio y compensar, como dice, preventivamente, que cuando empeces a soltar todo el exceso de dióxido de carbono de tu metabolismo, vayas y normalices de nuevo. Luego, cuando dejas de hacer ejercicio, tu ventilación automáticamente disminuye y por unos segundos o menos de un minuto, tu presión de CO2 de hecho se dispara después del ejercicio un poquito arriba de lo normal. Quiere decir que esta respuesta de la ventilación es anticipada al ejercicio, ¿ok? Anticipada. Vos vas a hiperventilar al inicio de un esfuerzo físico y luego cuando dejas de hacer esfuerzo, dejas de hiperventilar y tu PCO2 transitoriamente sube, ¿ok? Mira lo que sucede en términos de la ventilación durante el ejercicio. En litros por minuto, estabas en 6 litros por minuto, que era basal. Y ahora, primero aumentaste antes de que lo necesitaras, pero de ahí eso hace que hagas un ajuste y durante el ejercicio, mira, aquí está Paola jalando solo una refrigeradora aquí y jala 18 litros por minuto, o sea, el triple. Aumentó 3 veces. Y ese aumento, como es lineal a la producción de CO2, quiere decir que tu producción de CO2 y tu ventilación se mantiene constante. Dejas de hacer ejercicio, tu ventilación cae, se pasa un poquito y luego regresa a lo normal. ¿Ok? O sea que estás ajustando tu ventilación al grado de consumo de oxígeno, pero en parte la respuesta es aprendida. O sea, vos has visto, por ejemplo, bueno, si practicas X deporte, parte del asunto cuando estás haciendo calentamiento, te están entrenando que haces algunos ejercicios respiratorios porque estás educando tu respuesta respiratoria. Esa es una de las adaptaciones al ejercicio y hace que te canses menos, ¿ok? Ahora, el último factor, un factor que es terciario, fíjate bien, vimos los dos factores secundarios y el factor terciario, entonces aquí lo metemos, que es el control voluntario de la respiración. Y ese control voluntario lo llamamos un control terciario porque este es uno de los pocos casos donde la
corteza cerebral puede ser, ¿cómo se llama? Inhibida, o la actividad de la corteza puede ser secundaria a una actividad de tallo. Y es porque la corteza tiene el mecanismo para regular y controlar voluntariamente la rampa inspiratoria. Esa es una adaptación, entre otras cosas, para hiperventilar profilácticamente o también para el control de la producción de sonido. Si yo quiero hablar versus gritar, tengo que mover una cantidad diferente de aire, y la musculatura respiratoria también tiene un control voluntario que me permite modular esto, pero es secundario, o sea, no existe ninguna manera de que tu actividad voluntaria vaya a ser más fuerte que la regulación de la PCO2. Por lo tanto, ese intento de sabotaje que hacía, ¿cómo se llama? Irma, cuando amenazaba con, voy a dejar de respirar hasta asfixiarme y me voy a morir y vas a tener la culpa, porque esa se la aplicabas a tu mamá de cuando en cuando, ¿va? No voy a mencionar a Paola, que lo hacía cuando era niña, porque Paola todavía se la quiere aplicar hacia la mamá. No le digan a nadie. Sí. Soy testigo, doctor. Sí, ya me imagino en una reunión de esas del Consejo Estudiantil de Medicina, no, yo quiero que poner una de reforma. Si no hacen lo que yo digo, me voy a aguantar la respiración hasta ponerme azul y van a tener que justificar que yo me morí en una reunión. Lo que pasa es que ya tus compañeros ya van a llevar fisiología, ya les voy a decir que ese truquito no funciona, ¿ok? Porque cualquier inhibición que pudiera, respiratoria, que pudiera hacer cortical o voluntariamente, va a ser sobrecorregida y denegada por el hecho de que el centro respiratorio es automático y no responde a la corteza. ¿Okay? Son dos vías paralelas. La musculatura respiratoria y todo este control, las vías de salida, van a través de las vías reticuloespinales. O sea, no dependen de la corteza. Por lo tanto, por muy extensa que sea una lesión en la corteza, no vas a parar la respiración. De hecho, ponele, por ejemplo, Paola, si fuera a hacer algún experimento súper grotesco y a desconectar toda la corteza cerebral del resto del tallo, el ritmo respiratorio sigue exactamente igual. Para que hagas disfunción ventilatoria implica disfunción de la porción media del mesencéfalo para abajo. Y cuando haces parada respiratoria por una lesión cerebral, implica que está destruido todos los sectores del encéfalo, desde los núcleos olivares para arriba, ¿ok? Para que te des cuenta. O sea, si un paciente está con respiración de tuvo un trauma en la cabeza, está en coma y está haciendo respiración de pescadito, generalmente eso implica que es un evento terminal, ¿ok? Generalmente los pacientes no sobreviven a su lesión. Es uno de los signos de mal pronóstico. Y bueno, en neurología, supongo que les van a hablar o en semiología, de las disfunciones ventilatorias que ocurren cuando tenés una lesión de tallo. Aquí no me voy a meter porque eso es una hora entera para hablar de ellos, ¿ok? Algún día tal vez los vamos a explicar cuando tengamos tiempo libre, si es que. Pero lo que me interesa es que el control voluntario de la respiración sí existe, pero es una vía terciaria. Solamente podés ejercerlo una vez que ya los otros dos sistemas ya hayan hecho todos sus ajustes. Vos podés modificar voluntariamente. O sea, no podés respirar o dejar de respirar en contra del centro respiratorio, para ponerlo de esa manera. No sé si esa última parte quedó clara. Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces, bueno, son las 10:10. Mañana, feriado. Fin, la semana pues es semana. Se va a librar una semana de mí, doctor. Más. Más, unos 10 días. 10 días.
Porque también, en consecuencia, y esto sí es, esto sí es oficial, mañana yo voy a dar feriado para que aquellos que quieran salir de San Pedro Sula tengan un día extra, y el lunes después de Semana Santa tampoco tenemos ningún tipo de actividad para que obviamente los que tengan que viajar puedan hacerlo sin preocuparse de que hay clase, y para aquellos que fueron a la playa, que por lo menos ese día estén acostados poniéndose trapitos húmedos en la espalda por la quemada que se van a dar, ¿ok? O para recuperarse para descansar del descanso. Entonces nos vemos de nuevo el día martes, y martes cae 10 y 9 de abril. Mientras tanto, pues, disfruten sus vacaciones, disfruten que Paola va a estar guardada en la casa también. 12 días sin que me molesten. 12 días sin Paola. Te voy a hacer falta, no fregues. Ok. Entonces, bye. Bye. Felices vacaciones. Hola, doctor. Okay. doctor. Feliz vacaciones. Gracias, doctor. Feliz vacaciones. Felices vacaciones, doctor. Vamos, doctor.